La señora Cospedal era la responsable de un partido político, en la sede de su partido político, intentando pagar para obstruir la justicia. Bueno, pues sobre los audios de Villarejo, la comparecencia de Acebes hoy, por cierto, en la Comisión de Investigación de Financiación del PP, y también sobre el juicio de los seres hablaremos en unos minutos con Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. Antes vamos a repasar el resto de claves de la jornada. Hoy, en la noche... Hacienda garantiza a Podemos que el incremento del salario mínimo no implicará una subida de las cuotas de los autónomos que menos ganan. Por la mañana, Pablo Iglesias advertía a Sánchez de que no se equivoque de aliados tras ofrecer a PP y Ciudadanos negociar las cuentas. Es el momento en el que un artista ha pintado una paloma de la paz roja en la tumba de Franco. La familia insiste en que los restos del dictador se quedarán donde están o irán a la cripta de la Catedral de la Almudena. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Primeras palabras oficiales de la princesa Leonor en una lectura de la Constitución para celebrar el 40 aniversario de su aprobación. Justo hoy, la hija mayor de los reyes cumple 13 años. Alcoa, Vestas o Cemex son algunas de las grandes industrias que han decidido abandonar España. En el tramo final del programa vamos a analizar el porqué y, si es posible, evitar que se pierdan cientos de puestos de trabajo. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos. Saludamos ya a nuestro primer invitado de la noche. Es Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España y también catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. En un momento empezamos la entrevista. Antes completamos la mesa con Juan Fernández Miranda, Buenas noches. María Davani y José María Brunet. ¿Qué tal? Buenas noches a los cuatro. Bienvenidos. Empezamos, si le parece, Bien. Señor Lizcano, para hablar un poco de los asuntos que tratan en Transparencia Internacional, la lucha contra la corrupción, hacer cierto balance de cómo están las cosas en varios países. Empezando por España. El año pasado España ocupó el puesto 42 en ese listado basado en un índice de percepción de la corrupción. Era una de las peores posiciones de los últimos 10 años. Este año 2018, ¿cómo va avanzando? ¿Va mejor? ¿Va peor? Pues la verdad es que no lo sabemos porque se procesa toda la información en Berlín, que es donde está nuestra Secretaría General. Entonces vamos a hacer la presentación, probablemente tengamos ya los datos en enero de este próximo año y bueno, esperemos que haya habido un punto de inflexión de una vez y efectivamente vayamos remontando, porque efectivamente en el año 17, este año pasado, la puntuación y la posición de España en ese ranking de 180 países ha sido la peor de toda la serie histórica. Nunca habíamos estado con una puntuación tan baja, 57, ni tampoco una posición que estamos en el puesto 42 o entre 42 y 45, porque estamos 4 países empatados. Luego vamos a esperar que remontemos un poco y vayamos remontando, porque Cuando hablamos de este índice de percepción, significa que no son solo datos objetivos, sino que también hay cuestiones que no se pueden cuantificar, por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente, porque la corrupción tiene muchas formas de medirse, pero la corrupción en sí misma, se puede decir, bueno, ¿y cuándo es alguien corrupto? ¿Cuándo se puede decir que es corrupto? Cuando hay sentencia firme, etcétera, etcétera. Pero claro, pasaría un tiempo aquí con la justicia española, que es un poco lenta, aunque puede ser, se dice que es efectiva, efectivamente, pero es un poco lenta, entonces no podría ser ese. Entonces, ni en los demás países tampoco, con lo cual lo que se hace es un conjunto de 14 macroencuestas hechas por 11 organismos internacionales, luego se conjugan los resultados y ya sale una clasificación, una tabulación de los 180 países en este caso, y es en ese ranking en el que hemos ido bajando. En el año 2004, por ejemplo, estábamos en 71 de puntuación sobre 100 y ahora hemos ido bajando secuencialmente hasta 57, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de este descenso? Pues los motivos, como es un índice de percepción, se autoevalúa cada país. Aquí en España sigue habiendo una alarma social muy importante por el tema de la corrupción. No tanto por casos nuevos que van saliendo, que se conocerán a lo mejor, la corrupción actual nueva, pues se conocerá entre unos años. Yo me atrevo a pensar que es menor. Pero ¿qué pasa? Que están saliendo constantemente, estamos todos los días desayunando las noticias con casos y casos y casos de corrupción que duran muchísimo, entonces la gente, digamos, los ciudadanos pues están ya bastante indignados y esa alarma social es lo que hace que luego se note en las encuestas esa caída progresiva que esperemos que deje de hacerlo. Porque es lo que voy a preguntarle, igual cuando hay una mayor lucha contra la corrupción se puede tener más percepción de que hay corrupción, cuando hay más juicios, cuando hay más condenas, cuando hay más
transparencia de lo que ha pasado durante un tiempo concreto, puede ser que sea incluso que se tenga más sensación que hay más corrupción y hay menos. Claro que sí, ese es el aspecto positivo, es decir, si la hay, que se descubra, que se procesen los culpables y que se conozca. Entonces eso es lo bueno, que se va conociendo todo lo que ha ido habiendo durante estos años. Y ese es el aspecto positivo. Lo que pasa es que luego en los índices eso traduce negativamente. Pero en el fondo es positivo que haya transparencia y se conozca todo lo que se esté haciendo o que se haya hecho mal en años pasados. Eso es muy importante. ¿Cómo es la corrupción en España? ¿Tiene algunas pautas básicas, algo que la defina muy concretamente? Pues la corrupción en España, también por dar un aspecto positivo, la corrupción en España, a diferencia de otros muchos países del contexto internacional, pues es fundamentalmente corrupción política. Es decir, no como en otros países, en una enorme cantidad de países, porque claro, estamos en el puesto 42, pero hay 140 casi detrás, y de esos muchos continentes están muy, muy contaminados. En esos países, en muchos países, la corrupción es sistémica, es decir, es una metástasis total de todo el Estado, en todas sus estructuras. Los jueces, los policías, los políticos, las empresas, en fin, todo es un sistema que está absolutamente contaminado. Entonces eso es muy difícil de atajar en el medio y largo plazo siquiera. En cambio aquí en España, fundamentalmente, aquí no se habla de que a los jueces, a los policías, guardias civiles les puedas sobornar para que te perdonen una multa o te dejen pasar a algún sitio, etcétera. Aquí no, aquí fundamentalmente se centra, se focaliza en el terreno político, eso sí, con la participación, la connivencia de las empresas o de algunas empresas y por supuesto de algunos políticos, no todos. Pero en cualquier caso, por lo menos tenemos esa ventaja de que tiene esa característica de que está focalizada en ese área, digamos, que es un poco los cargos públicos, un poco en fin, la clase política en su conjunto, por supuesto una parte pequeña, lógicamente, pero significativa, que es lo que hace que se cree esa cantidad de casos y casos y casos y piezas y piezas y piezas a nivel judicial que hacen que estemos desde hace muchos años ya con la corrupción como primer digamos, bueno, como segundo realmente, como segundo motivo de preocupación de los ciudadanos, lógicamente después del desempleo. Tengo aquí el listado del año 2017. ¿Qué hacen mejor en Nueva Zelanda que en España para que esa concepción de la corrupción sea menor? La verdad es que los países anglosajones tienen una cultura, unas políticas, unas instituciones ya de siempre, digamos... Digo que Nueva Zelanda es el que está en primer puesto. Sí, el primero, luego Dinamarca, etcétera. Entonces, efectivamente, en esos países pues hay una tradición siempre institucional, democrática, política, legislativa, incluso cultural de las personas. También hay muchos factores, porque hay muchos estudios que hacemos en las universidades o también en Transparencia Internacional sobre factores que inciden en la corrupción. Entonces hay muchos estudios. Hay también factores, se dice, confesionales. Las confesiones religiosas no son todas igualmente exigentes, digamos, o tolerantes. Unas son más tolerantes con la corrupción. Los países protestantes o de religión protestante, calvinista sobre todo, pues tienen una moral más estricta también, pero bueno, hay muchos factores, porque también se dice, bueno, pues el régimen político influye, que si es monarquía o es república, no influye, porque hay repúblicas que hay bastante corrupción, en los países, pues yo que sé, Venezuela, por ejemplo, etcétera, otras repúblicas que hay muy poca corrupción, hay monarquías que puede haber corrupción, sobre todo en los países, en fin, en la parte de África, etcétera, pero aquí hay monarquías en Europa. Nosotros en ese ranking, en los 11 primeros, la mayoría, una buena parte, son monarquías institucionales, los países escandinavos, etcétera. Entonces, lo que denota que de alguna manera hay un régimen. Aquí dicen, bueno, en España hay monarquía, hay mucha corrupción, pero no tiene nada que ver. Una cosa es la correlación y otra cosa es la causalidad, causa-efecto, ¿no? O sea, que yo creo que el hecho de que haya monarquía, depende de los países, porque aquí en los países, en España, pues hay monarquía y hay corrupción, pero no tiene nada que ver. O sea, las circunstancias me dicen, bueno, entonces, ¿qué sería mejor? ¿Sería mejor que hubiera república aquí en España? Pues bueno, eso ya cada uno. Yo personalmente pienso que no. Yo pienso que la jefatura del Estado no sería bueno entregarla a los partidos políticos y todo eso. O sea, que depende de las circunstancias. En España a lo mejor no vendría bien, a mi juicio, que hubiera pues un cambio. Yo creo que la monarquía está bien, tenemos un buen rey, etcétera, y la república no iba a solucionar nada. O sea que el hacer factores, digamos, de correlación y causalidad no es. Pero hay muchas variables. Yo en Transparencia Internacional no sé si tienen alguna expectativa. En España la corrupción hace 3 meses ha costado a un gobierno, a un partido político. ¿Eso puede provocar algún cambio en los partidos políticos? Es decir, que hasta ahora se decía muchas veces, la corrupción no tiene coste electoral, pero ahora sí que tiene un coste. Es decir, un partido político, después de una sentencia que le implica en un caso de corrupción, ha perdido el gobierno. ¿Eso puede cambiar la perspectiva de los partidos?
Debería, pero también es cierto que la corrupción ya, digamos, hizo cambiar el terreno político, la situación política de hace unos cuantos años. Cuando de 2 partidos se pasó a 4, una parte importante fue porque había corrupción, realmente, ¿no? Entonces yo creo que se expandió, se diversificó y tenía que haberles concienciado más a la clase política de lo importante que es la corrupción, la transversalidad, que es un tema de Estado, que nos afecta a todos, que todos los ciudadanos estamos deseando, pidiéndoles a los partidos políticos que hagan algo más de lo que están haciendo. Ahora este cambio, pues bueno, lo que ha hecho es sensibilizar quizá un poco más, pero yo sigo diciendo, decimos en Transparencia Internacional y en muchos otros ámbitos, que los políticos en España no dan la talla en cuanto a la corrupción. Tendría que haber una mayor actitud, mucho más proactiva, mucho más positiva, sobre todo mucho más conjugada, que aprendieran, digamos, a trabajar en equipo contra la corrupción. O sea, una de las medidas que nosotros proponemos, más importantes, de las 40 medidas que venimos proponiendo, es que en España se haga, por el gobierno que sea, en el caso de este, pues ahora, podía haber hecho el anterior, pues que lo haga, un plan integral contra la corrupción. Eso es muy importante. Al margen de las leyes, que es muy importante, que se debata en el Parlamento, en el Congreso, un plan integral contra la corrupción, que participen en ese plan, digamos, los partidos políticos o quizá los grupos parlamentarios, para que haya correa de transmisión con el Congreso, que participen las altas instancias del Estado que tienen que ver con la corrupción, los jueces, que participen los fiscales, que participe la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Recuperación de Activos, que participen también las fuerzas de seguridad, que tienen mucho que decir y saben mucho, la UCO de la Guardia Civil, la UDEF de la Policía, que son gente muy preparada, gente joven o no tan joven, en cualquier caso son gente muy preparada, y que también las oficinas, o sea, las oficinas anticorrupción que hay también, por supuesto, los notarios y los registradores, que tienen mucho que decir también, que participaran, que tuvieran representantes, la sociedad civil, las universidades, que hubiera un plan integral al margen, y no tiene por qué ser una cosa asamblearia, a lo mejor con 30, 40 representantes en grupo de trabajo, pero eso sí, que los representantes en ese plan integral contra la corrupción, que es más bien del Ejecutivo, del Gobierno, más que del Parlamento, pues tuvieran las 2 cualidades básicas que decimos siempre, capacidad de trabajo y talante, ¿no? Ahora abriremos el tiempo de tertulia ya con temas concretos de hoy, pero no sé si Juan nos da tiempo a un par de preguntas sobre genéricos, sobre la corrupción en España o a nivel internacional. Una pregunta concreta. Yo como periodista recurro habitualmente a los poderes públicos para pedirles información. La primera medida es llamar al director de comunicación de tal ministro o tal presidente para pedirle información. Cuando no nos la dan, recurrimos que pasa bastante, recurrimos al portal de transparencia, que nos permite hacer ya como ciudadanos, no como periodistas, aunque te puedes identificar como periodista, para reclamar una información. Y todavía pasa con este gobierno y con el anterior, que muchas veces pues tratan de impedirlo, ¿no? Tratan de no responder. La pregunta es, en España, la clase política, la que tenemos, ha señalado usted en un par de ocasiones ya a los partidos políticos, ¿ha asumido ese reclamo que hay desde la ciudadanía de un modo transversal de exigencia contra la corrupción? Porque yo detecto, y esto es una experiencia personal desde el periodismo, que los últimos en incorporarse a esta exigencia son los políticos. Sí, la verdad es que mucho postureo. Yo creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo que mucho postureo. Todo el mundo dice que la corrupción es un problema, que ellos son los primeros, tal, y luego realmente no se ponen a trabajar en equipo. O sea, no saben trabajar en equipo realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sigo diciendo que la clase política tiene que ponerse las pilas realmente y hacer caso a los ciudadanos. Estamos desafectados totalmente de ellos. O sea, estamos realmente con una desconfianza, que es uno de los efectos de la corrupción. La corrupción tiene muchos efectos económicos, por supuesto, etcétera, pero uno de los mayores efectos es que los ciudadanos pierden la credibilidad, o sea, los partidos pierden la credibilidad, la confianza, los ciudadanos pierden la confianza en los partidos políticos. Y eso es un tema muy, muy importante y muy sangrante que tenemos que resolver en España, y no se resuelve, no se ponen de acuerdo a trabajar y a darnos ejemplo de que efectivamente están trabajando en ello. Estoy de acuerdo. Señor Vizcano, ha dicho antes que la corrupción en España es eminentemente política. Me resulta sorprendente porque fíjese que estamos viendo últimamente algunas decisiones judiciales, como por ejemplo la última del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, que hace pensar a los ciudadanos o dejar de tener una confianza en la justicia. También hemos visto en caso de aforamientos como el Tribunal Supremo ha considerado que no había que investigar a personas que en la justicia ordinaria sí que se les investigaba, ¿no? En el caso de la justicia, ¿cuál es la percepción de los ciudadanos y por qué quedan fuera, según los estudios de Transparencia Internacional, de ese sistema de corrupción que usted defiende que sí afecta a la política? Bueno, respecto a los jueces hay mucho que opinar, efectivamente. Una cosa es la administración de justicia, que son todos los juzgados, etcétera, etcétera, que normalmente, lo que decía yo, que aquí no hay visos de que los jueces españoles en sus, vamos a decir, en su trabajo, en los juzgados, etcétera, hagan las cosas, vamos, irregularmente, ni mucho menos.
En todo caso, lo que sí se puede decir que hay ciertas críticas a lo que es el órgano que representa a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Que para empezar, nosotros, ese órgano judicial, ese órgano, digamos, constitucional, lo mismo que los demás, otra de las medidas que postulamos, que en España hay demasiada partitocracia, o sea, los partidos políticos lo inundan todo, en todos los órganos constitucionales. Entonces, lo que decimos, una de las medidas es que habría que despolitizar los órganos constitucionales. Uno de ellos, el Consejo General del Poder Judicial, pero también el Tribunal Constitucional, también el Tribunal de Cuentas, o sea, están muy politizados, entonces eso hay que despolitizarlo. Y entonces algunas decisiones suelen, digamos, parecer como sospechosas o dudosas, no tanto como corrupción, porque no se aprovechan la corrupción, entendiendo que es el aprovechamiento de un cargo público en beneficio de las personas, de beneficio privado, vamos a decir así. Pero sí que algunas decisiones son un poco, vamos a decir así, singulares. Por ejemplo, de las hipotecas, no creo que tenga que ver, en principio, con la corrupción, pero sí que, en definitiva, los jueces, pero es el órgano, a lo mejor tiene algunas decisiones que no son. Y luego el tema del aforamiento yo creo es muy importante. Otra de las medidas que postulamos nosotros es que disminuyan o desaparezcan los aforamientos, o se limiten, en todo caso, ya no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, que se limiten solamente a algo que se ha hecho mal en el ejercicio del cargo, no si alguien hace mal a nivel particular, pues ya también está aforado. Pues vamos, si os parece, con casos concretos. Vamos a empezar con las noticias del día, que algunas colindan con la corrupción, y lo primero es el excomisario Villarejo, que a través de un comunicado ha dicho que cree que las filtraciones de sus actividades están causando un daño irreparable al interés nacional y perjudican su defensa. Moncloa.com ha publicado hoy una nueva entrega, según este periódico digital. Un día antes de que Bárcenas declarara en el Supremo, María Dolores de Cospedal y su marido le propusieron a Villarejo algunos trabajos puntuales, y Villarejo les contó que intentó destruir una memoria digital del contable de la Gürtel. La información que tengo es que desde luego lo van a disfrutar. Está claro es que el que maneja los dineros de un partido no puede haberse salvado por prescripción desde mi punto de vista. O sea, es un tema impresentable. Él ha alardeado que se ha llevado papeles, que los tiene guardados. Yo no sé si al final se los habrá llevado o no, pero él ha alardeado de eso. Se llevan menos de los que hay. Pero en el famoso pendrive hay de todo. Hay mucha chicha, Hemos hecho todo lo posible por respetar. Cosas puntuales. Yo lo único que te pido, no me importa, a mí no me importa... por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas. No, yo tengo ningún problema. Por lo menos los gastos alguna vez me pagaré, alguna vez los gastos. Pues estas escuchas se han colado en el Parlamento. Los reproches entre PP y el Gobierno sobre las últimas grabaciones han marcado parte de la sesión de control al Gobierno. Cumpla con su compromiso y convoque elecciones generales, y antes rompa con los partidos independentistas antes de que esa peligrosa alianza acabe rompiendo España. La pregunta que tendría que hacerle, señor Casado, es ¿qué favores debe usted a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción, y abrir de una vez por todas la regeneración en el Partido Popular? Ustedes no son de fiar. Son un gobierno de alto riesgo, que ponen en riesgo la unidad de España, las instituciones y el bolsillo de los españoles. En realidad, hoy usted y todo su grupo y todo su partido nos tendrían que estar dando respuestas a los españoles de lo que hemos oído de la señora Cospedal. ¿Quiere decirme de qué es culpable María Dolores de Cospedal? ¿Es culpable de haberse reunido en el 2009 con un comisario de policía que estaba a las órdenes del ministro socialista, señor Rubalcaba? La señora Cospedal era la responsable de un partido político, en la sede de su partido político, intentando pagar para obstruir la justicia. Mire el abismo que hay entre una cosa y otra. Y como decíamos al empezar, Pablo Casado sigue sin pronunciarse sobre las grabaciones que afectan a María Dolores de Cospedal, aunque el PP ha reiterado su apoyo a la exsecretaria general. Ciudadanos se muestra escandalizado y la ministra de Defensa insta a los jueces a investigar estos presuntos delitos de los audios de Villarejo. Señor Casado, ¿apoya a Cospedal? ¿Apoya a Cospedal? Tengo una rueda de prensa, Pero los audios son nuevos. Ponen de manifiesto una diferencia importante con respecto a lo que estamos conociendo de la señora Cospedal. Y es que la señora Delgado mintió y la señora Cospedal no ha mentido en ningún momento. Comunicarle que se quería romper un pendrive y tal, que es que entramos en unos terrenos que son de novela negra, francamente, ¿no? Muy preocupante, efectivamente, y esperamos explicaciones. Sería muy bueno que los jueces investigaran absolutamente todo lo que pudiera parecer delictivo, pero yo en ningún caso le concedo credibilidad al señor Villarejo en nada. Esto es lo que ha pasado hoy. José María Burnet, no sé cómo es el futuro de Cospedal, cómo es también el silencio de Pablo Casado.
Bueno, yo supongo que el silencio de Pablo Casado es porque... Se romperá a principio de mañana, tiene convocada una rueda de prensa en Huelva, si no me equivoco. Llevamos 3 entregas, ¿no?, de grabaciones, supongo que está un poco a la espera de ver qué perfil definitivo coge este problema, ¿no? Ahora bien, a ver, la imagen no es para nada edificante, ¿no? La del policía ya no nos sorprende porque más o menos sabemos, ¿no?, cuáles han sido sus continuadas actividades. Él mismo lo dice en estas grabaciones. Dice, desde el año 79 trato con políticos. Y, en fin, y hoy añade en esta nota que algún día explicará, ¿no?, hasta qué punto sus actividades estaban bendecidas por esos políticos. Eso es una estrategia de defensa suya, bueno, respetable, en el sentido de que él necesita ampararse en algo, en que todo el mundo sabía que él, digamos, era, por así decir, extravagante en sus prácticas. La señora Cospedal, claro, habiendo sido secretaria general del partido, su papel en este asunto, las grabaciones la dejan comprometida. Ella hizo una nota, pero las explicaciones realmente son insuficientes, sobre todo a la luz de los datos de hoy. Es decir, hoy lo que aparece es que el policía le está diciendo que ha intentado desvirtuar o hacer desaparecer, romper una prueba que resultó luego muy importante, porque además esto tuvo su anécdota. El gerente de esta red de corrupción que conocemos con el nombre de Gürtel, cuando hicieron un registro, uno de los policías vio que apretaba la mano y, en fin, le dijo que abriera la mano y ahí estaba el pendrive. Es decir, no supo disimular que estaba llevándose una prueba que efectivamente era fundamental y lo fue en el procedimiento, ¿no? Por tanto, ya solo el hecho de que alguien proponga destruir una prueba, diga que lo ha intentado, yo creo que solamente tendrá una posible vía de defensa que habrá que ver si en los tribunales tiene recorrido. Y vamos a ver, sabemos que María Dolores de Cospedal sí fue valiente en cuanto a hacer frente en su partido al papel que había jugado Bárcenas y a ponerle de patitas en la calle. Esa línea de defensa la puede jugar en el sentido de decir, yo sí hablé con Villarejo, es verdad, y además me procuré su ayuda, pero lo hice porque quería que me diera información para la limpieza que yo tenía que hacer. Pero claro, es una versión, incluso siendo, digamos, teniendo algún posible recorrido, pero lo que no tiene ninguno es que te ofrezcan destruir pruebas y no eches del despacho inmediatamente al policía. María. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente el silencio de Pablo Casado ha sido hoy más que elocuente, ha sido un silencio buscado, o sea, no es que es un silencio, o sea, no le han dado su respaldo, que esto ya... su respaldo expreso, porque ella ayer decía, no, yo me siento absolutamente respaldada por mi partido. Bueno, tu partido de momento tiene una defensa para ti cogida con alfileres y ya veremos a ver. Yo creo que están esperando, se dice que el viernes puede haber una nueva entrega de estas grabaciones y eso puede acelerar un poco una salida política que más o menos estaba prevista, decían, que bueno, antes de que salieran estas grabaciones. Hombre, el PP lo que decía hoy, no, es que esto puede ser morboso, pero no es delictivo, decían en los pasillos del Congreso. Hombre, que por lo menos queda chusco, eso sí, dicen, no, lo delictivo era lo de la ministra Delgado, que sigue ahí. Bueno, pues será, pero claro. Y luego quería comentar otra cosa, el daño al Estado del que dice el señor Villarejo, hombre, daño al Estado lo hace en primer lugar quien graba conversaciones de todo tipo de personalidades en España. Hoy decía un político del PP, dice, menos mal que no conocía a Villarejo, decía en esto, porque claro, todo el que está grabado. Y un apunte más, cuando Villarejo fue detenido en noviembre del 2017 y se supo que él tenía grabaciones, Cospedal se lo dijo a Rajoy y se lo dijo a algunos miembros del gabinete, a algunos compañeros suyos. Ella dijo, oye, yo me he reunido con él, a mí me ha grabado, pero sí que es cierto que ella no se acordaba muy bien, o al menos eso decía entonces, de cuál era el alcance de esas conversaciones. Ayer ella decía que no tenían trascendencia, más allá de que eran unas conversaciones privadas que salían a la luz. Hombre, a mí queda chusco, vamos a decirlo así. Bueno, yo creo que, en primer lugar, las explicaciones que está dando María Dolores de Cospedal se quedan viejas cada día que pasa, a medida que vamos conociendo nuevos detalles que están convenientemente recortados para ir pillando a la persona afectada, en este caso y en el anterior. El caso de Pablo Casado, yo creo que ¿cómo decirlo? La firmeza de Pablo Casado como presidente del Partido Popular se va a medir
en función de cómo reaccione a este caso. Y yo creo que lo que está intentando hacer, al no responder a los periodistas por 2 días ya, es ganar tiempo para tomar una decisión con todos los elementos. Lo que pasa es que no acaba de tenerlos. Veremos cómo reacciona. Si las cosas son como parecen, lo cierto es que la señora de Cospedal no tiene mucho futuro en el Partido Popular, y si lo tiene, el que estará marcado será el presidente que la mantiene. Por lo tanto, el tema yo creo que es lo suficientemente grave. Es una número 2 del Partido Popular en el año 2009 con este señor, hablando en unos términos que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un modelo democrático como el nuestro, es intolerable. En cualquier caso, yo creo que tanto el Partido Popular en este caso como el Partido Socialista en el de la ministra Delgado están cambiando los papeles en función de quién es el afectado. Y yo creo que en que hay que ser un poco más serios, porque a mí no me vale esto de yo no doy credibilidad a las grabaciones, pero la señora Cospedal, o yo no doy credibilidad a las grabaciones, pero la señora Delgado. Hay que ser un poco más serios. Y yo creo que tanto el PP como el PSOE, y enlazamos con las afirmaciones del señor Lizcano en relación con los partidos que están en todo y que tratan de ser los últimos en incorporarse a la exigencia de transparencia, deberían ser un poco más serios, aunque solo sea por respeto a los ciudadanos. Yo creo que el Partido Popular ahora mismo, la verdad que tiene un problema fenomenal, ¿no? Porque había conseguido salir en julio liberado de todo ese peso de corrupción que le acompañaba años y años, ¿no? Cada vez que alguien preguntaba en los pasillos a alguien del Partido Popular en los meses anteriores a julio, casi todo era relacionado con la corrupción, ¿no? Eso cristalizó desde luego en la sentencia del caso Gürtel. Cuando Pablo Casado gana el Congreso de julio y se vende como un mirlo blanco, ¿no? Una persona nueva, el Partido Popular por fin empieza a hablar del Partido Popular y de políticas, no de la corrupción, y la verdad que le ha durado poquísimo, ¿no? Le ha durado un par de meses. Tiene un problema fenomenal porque, como dijo la propia María Dolores de Cospedal, ni ella misma sabe, como es lógico, qué dijo, ¿no? Han pasado pues 9 años, es difícil, puedes acordarte del contenido, pero ella misma no creo que sepa valorar si dijo alguna barbaridad o no. Lo que hemos escuchado, que no es obviamente el contenido completo, y en ese sentido también me desagrada mucho, aunque lo veo muy relevante periodísticamente y socialmente, me desagrada mucho que los tiempos los marque el comisario Villarejo. Lo que es cierto es que en esa conversación ya se intuyen ciertas cosas, se intuye que hay un comisario de policía trabajando para el PP y él mismo dice, a ver si algún día me pagáis, aunque sea los gastos. Es decir, dentro del sistema público de garantías, hay una persona con información privilegiada, con acceso a todo tipo de información, que está trabajando, y así lo admite, al menos entre bromas, para un partido en concreto, y yo creo que esa reunión... El problema no era que trabajara para un partido concreto, es que también trabajaba para los demás. Sí. O sea, él hacía trabajos sucios. Sí, María. Para todos. Para todos. Hablo de grabaciones. No solo partidos, también claro, empresarios. Y él dice, no, si yo también trabajaba para... Y le acaba de condecorar también Rubalcaba. O sea, pero fíjate si eran colegas y amigos que incluso dices que ni me pagáis los gastos, ¿no? O sea, Jesús, no es la para primera. Transparencia Internacional, lo de Villarejo sería corrupción, supercorrupción. No tiene una definición concreta. Pues serían varias cosas. Aparentemente, por lo que se dice pues, la prensa y trasciende y tal, pues puede ser revelación de secretos. O sea, hay una serie de temas que... Ya no este caso, sino la figura en general. Villarejo. Sí, yo de todas maneras, en cuanto a este caso, lo que sí me temo que el tema o el problema es que esto es la punta del iceberg. O sea, yo creo que sencillamente el hombre este tendrá muchísimo más grabado de muchísimos más gobiernos, o sea, porque él ha trabajado en varios gobiernos, entonces yo creo que va a tener mucha información y no sé qué estrategia va a seguir para ir sacándola, pero yo creo que va a afectar a un amplio espectro, no ese es el tema, que estamos yo creo empezando ahora. Yo creo que esto, repito, ojalá me equivoque, pero puede que sea la punta del iceberg. Entonces ahí se conjugan distintos temas legales, en fin, que ya veremos hasta dónde llega el tema. Es que tengo la duda de que él en este momento controle. Es decir, él en Eso me han dicho a mí. Que lo están administrando. Hay varias copias. Él ha entregado la información a otros y los otros son los que... Hay varias copias que están en distintas manos. En el comunicado que se conoce hoy a través de su abogado, dice, y nos hemos sonreído todos al escuchar esa expresión, que perjudica su defensa. Bueno. En fin, yo creo que le queda muy poco resquicio de defensa, pero puede ser que sí lo sienta así, porque los datos que aparecen, digamos, lo que hacen es abundar, ¿no? en su pésima imagen. La imagen de su conducta no sale beneficiada en nada. Es verdad que él, si tuviera ese deseo,
consigue desprestigiar a muchas personas, pero, ¿no? José María, en secuencia. Pero a él no le beneficia en nada. O sea, que puede que haya una copia por ahí de todo y que lo está administrando otra persona, o más copias. Bueno, yo lo que digo es que... Pues eso sí que sería todavía más peligroso. Que no veo el beneficio. Cerramos con Juan, que quiere aportar una cosa y avanzamos. No, simplemente iba a decir que efectivamente el señor Villarejo aparentemente perjudica su defensa porque él queda como un comisario cutre, chusco, chantajista... Y que destruye pruebas. Y corrupto, efectivamente. Que se ofrece para hacerlo. Pero yo creo que eso forma parte de una estrategia. Pues vinculado a todo esto, hoy hemos tenido una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP. Esta tarde el compareciente ha sido Ángel Acebes, que fue secretario general entre los años 2004 y 2008. Acebes ha negado haber cobrado sobres en B procedentes de donaciones de empresarios y ha asegurado que no tenía constancia de que hubiera una caja de dinero negro en el partido, pues no se ocupaba de los temas económicos. Bueno, mire, entonces, ¿sabes cómo lo vamos para resolver lo que tenemos que hacer? Todas las retribuciones eran unas retribuciones con sus retenciones fiscales y debidamente declaradas a la Hacienda Pública. Entonces, ¿niega que estos papeles de Bárcenas y las anotaciones que recogen sean ciertos? Claro que sí, vale. en la parte que usted... A pesar de que la Audiencia Nacional dice que la caja B del PP está debidamente acreditada, de que no cabe ninguna duda, de que tiene veracidad total, de que hay contundente prueba. A pesar de eso, usted lo niega. ¿Visitado en algún momento empresarios la sede del Partido Popular? Supongo que la sede de todos los partidos políticos. ¿Con fines ilícitos? Que yo sepa, no. Pues Ángel Acebes, que mantiene un poco el discurso de todos los dirigentes del PP que han pasado por ahí. Sí que me gustaría que escucháramos otro fragmento de la comisión, que es una cosa reiterativa que ha pasado en esta comisión de investigación, que es Rufián, el diputado de Esquerra, que ha tenido... se han zarzado con comparecientes o con otros diputados. Hoy le ha tocado el turno a la diputada del PP, a Ciria Villalobos, al parecer por una cuestión de quién se sentaba en una silla concreta. Esto es lo que pasaba en esa comisión. Lo que le estoy diciendo es que no lo he escuchado yo. Le pido simplemente que pida disculpas, nada más. ¿Y quién la ha amenazado? ¿Quién la ha amenazado? Me ha dicho, tranquila que te queda muy poco. ¿Pero quién ha dicho eso? El señor Rufián. Yo, si quieres saber, presidente, lo que ha pasado, he ido a por agua, me ha llamado impresentable y le he dicho... ¿Pero esto qué es, presidente? Bueno, vamos a ver, miren, de verdad, esta situación nueva de tener público... Por favor, esta situación nueva de tener público y que interviene todo el mundo cuando le apetece, no la voy a tolerar. Pedro Quevedo, el presidente de la Comisión de las Canarias, está intentando ordenar esto. A mí me gustaría preguntaros sobre las comisiones de investigación a partir de aquí. Si creéis que realmente aportan algo, es decir, hoy ¿sabemos algo más hoy de la financiación del Partido Popular y de lo que hicieron sus dirigentes, o quedan para este tipo de cosas? Bueno, yo las defiendo. Las comisiones de investigación como concepto están muy bien, están fenomenal. Lo que pasa es que es verdad que cuando las comisiones de investigación se cruzan con investigaciones judiciales, al final la persona que está allí declarando tiene la capacidad de decir, mire, no voy a declarar en mi contra porque tengo un proceso judicial abierto. Entonces se da pie, o se da pábulo a las intervenciones como la del señor Rufián, que aprovecha cada intervención para hacer un show. Bueno, él está en todas las salsas. Yo sería partidario de una reforma del reglamento del Congreso que creara un turno para el show de Rufián. Entonces 5 minutos. Sí. Son 5 minutos y seguimos. Y luego ya vamos al asunto. Entonces, bromas aparte. A ver, esto me parece la anécdota. Lo importante es ver si nuestro Parlamento, cuando ejerce actividades de control, es eficaz o no. Yo creo que el problema, Juan, es de concepto de los partidos. Es decir, no ya tanto de si el declarante puede ir más o menos lejos, porque hay muchas personas que pueden comparecer y a título de testigos, porque lo que saben, claro. Porque conocen, y no solamente aquellos que estén concernidos y estén afectados o imputados en un procedimiento, ¿no? Entonces, podría ser útil, pero los partidos tendrían que salir de la dinámica propia del partidismo. Es decir, normalmente a una comisión de investigación se va al y tú más. Se va a tratar de que quede mal el oponente y con conclusiones muchas veces preconcebidas. Incluso, yo he seguido varias, incluso la del 11M, que fijaros si era dramática, y todos recordamos a Pilar Manjón y cómo, en fin, pues prácticamente hizo, ¿no?, reflexionar e incluso que soltar lágrimas a algunos diputados, ¿no?, con aquella comparecencia tan sentida, ¿no? Sí. Bueno, pues si los partidos abandonaran ese criterio de tratar de lanzarse conclusiones que te perjudiquen a ti y realmente buscaran, ¿no?, penetrar, ¿no?, en los hechos y saber más,
Pero para eso, a ver, las comisiones que estamos acostumbrados a ver y que podemos elogiar normalmente se refieren a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿no? Que hay otra filosofía y yo diría que incluso otra autoridad. Aquí yo creo que el vicio es el partidismo. Pues volvemos a los partidos políticos. A mí me parecen muy necesarias, ¿no? Y por eso mismo normalmente los partidos afectados por comisiones de investigación intentan que no se celebren, ¿no? Porque sirven para algo, aunque no para tomar seguramente responsabilidades ni que haya grandes consecuencias, pero sí les ponen la presión de tenerse que explicar por lo menos, ¿no? Ahora escuchábamos a la señora Cebes, bueno, los papeles de Bárcenas son uno de las muchas piezas del caso Gürtel que todavía no se han juzgado, pero bueno, cada uno sucede en un ámbito, ¿no? En el ámbito judicial, obviamente, un juez puede obligar a una persona a declarar como testigo, por ejemplo, está obligado a decir verdad. En una comisión parlamentaria no, pero bueno, yo creo que... En una comisión parlamentaria. ¿En comisión de investigación? Sí. En una comisión de investigación. Sí, bueno, pero no tiene sí. consecuencias judiciales como si delante de un juez. Pues sí, te pueden también meter en un lío, ¿eh? O sea... En cualquier caso, yo creo que son muy necesarias para la calidad democrática. Es verdad que cuando ves cosas como las que suelen pasar a veces, esto rifirrafe, no sé esto, señor Lizcano, si le parece que aumenta la sensación de confianza de los ciudadanos, imagino que no mucho, ¿no? En esos índices de transparencia. Bueno, yo creo que todo lo que sea transparencia... María. Sí, perdón. No, que todo lo que sea, las comisiones de investigación, aunque no tengan un rol, vamos a decir así, decisivo, decisorio, y sirvan a veces para ciertos shows, pero en cualquier caso yo creo que todo lo que sea debate, llamar a los comparecientes, etcétera, pues yo creo que genera información, genera transparencia y genera conocimiento y derecho a saber de los ciudadanos. En ese sentido, sean más o menos efectivas, pero ya en ese sentido ya lo son, a mi juicio. Yo soy bastante escéptica, sobre todo porque me las trago por ejemplo, esta tarde he estado escuchando a Cebes, o sea, me he tragado la comisión y la mayoría de los comparecientes también. Entonces, pero por lo que dice José María, porque aquí se conciben de manera partidista, se conciben ya para ir en contra del partido opositor de turno. Entonces, a mí por eso me parecen absurdas. Ahora mismo en el Congreso hay 47 comisiones y subcomisiones, que es una barbaridad, porque eso además tiene dietas aparte, o sea, es un coste también muy elevado, a veces para el resultado que se produce. Y yo, en concreto, con esta comisión de investigación, yo el otro día le dije, por favor, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que le hiciera un busto al final de la comisión a Pedro Quevedo, al presidente, porque está teniendo una paciencia de santo con todo el mundo que no os podéis ni imaginar. Sí, pero una paciencia, pero una enorme incapacidad para controlar a los diputados, porque ha habido cada show, yo recuerdo el día de Rufián y Aznar. Sí, ese fue intenso, pero intenso, y además uno hablaba sin el micrófono y el otro. Hoy ha sido más tenso incluso, porque... El pobre señor Quevedo no sabe cómo hacerlo. Celia Villalobos, que sabemos que es de natural lenguaraz. Y que no es de esa comisión, además. Pues vamos a completar, si os parece, el panorama con lo que nos queda, que es el juicio de los seres. Hoy las defensas han elevado sus conclusiones definitivas a definitivas. Piden la absolución de sus clientes ante la falta de concreción y vaguedad, dicen, de los hechos que se les imputan. En el banquillo se sientan los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y otros 19 exaltos cargos acusados de malversación y de prevaricación. Ayer en este programa Susana Díaz decía que ni iba a influenciar mucho este juicio en la campaña, ni que iba a influenciar en la formación de gobierno, ni que una sentencia condenatoria iba a tener después repercusión en su gobierno. Bueno, entonces es como decir que la corrupción no afecta en absoluto a las citas electorales, que es un tema que ha puesto sobre la mesa antes el señor Lizcano. ¿Afecta o no afecta en España? Porque hemos visto a partidos muy afectados por la corrupción renovar mayorías absolutas. Exacto. Y a otros, como en este caso el PSOE en Andalucía, ser los primeros en la intención de voto. ¿Afecta a izquierdas, a derechas? Ahí. Eso puede tener una explicación. Primero, yo creo que la corrupción no se puede decir que sea inherente a un solo partido, una ideología política, claro, mucho menos. Es inherente más bien a los que han tenido poder político en el Estado español, y ahí está detrás la codicia humana y, digamos, aleatoriamente todos los partidos que han tenido poder, como vemos, la corrupción afecta prácticamente a todos los partidos. Y luego, los ciudadanos, ¿por qué no la penalizan tanto? Los ciudadanos al final, yo creo que cuando votan, al final dicen, bueno, pero si es que todos son iguales, todos los partidos son iguales. Entonces al final se basan en su propia ideología, al final en sus propios intereses, en sus propios temores, en sus propios temas económicos, temas tal, y no penalizan la corrupción como tal porque saben o piensan que todos los políticos son iguales o que todos los partidos son iguales. Yo creo que esa es una posible explicación de por qué efectivamente no penaliza, que en alguna medida sí penaliza, pero no tan definitoriamente como podría. María, eso lo sé. Bueno, es que han sido 10 meses de juicio
y efectivamente probablemente no influyan en el resultado porque la sentencia no va a estar para cuando sean las elecciones y probablemente quizá no esté tampoco para cuando se haya formado gobierno allí. O sea que yo creo que si no ha influido, yo creo que tampoco influirá. Luego ya veremos a ver lo que sale allí y las coaliciones que se pueden formar, porque claro, Ciudadanos está diciendo que con este PSOE, con esta Susana Díaz vinculada a los ERE, no pueden volver a pactar, pero ya veremos a ver qué ocurre. Desde luego, hombre, el caso es grave, pero ya veremos a ver qué dice la sentencia, que al final es a lo que hay que esperar siempre. Yo creo que sí hace daño, ¿eh? Lo que pasa es que hay enfermedades de evolución lenta. Es decir, ¿no? Desde que entra el virus hasta que se desarrolla la enfermedad. Y yo creo que, bueno, claro, nuestra situación actual, ¿no?, de fragmentación parlamentaria, yo creo que es el resultado de la pérdida de crédito, no del bipartidismo, así dicho genéricamente, sino de los apellidos de los partidos. Claro, el PSOE, el PP han tenido, digamos, ¿no?, un periodo de intensa, ¿no?, en fin, de problemática relacionada con la corrupción, y eso se ha traducido en pérdida de crédito. Votantes del PP que se fueron a Ciudadanos, pues se fueron al calor de estos acontecimientos. Y yo creo que también gente decepcionada con el PSOE que votaba a Podemos, que hizo esa otra opción, es también porque al PSOE le parecía que tenía un fuerte desgaste, también motivado, entre otros, por este procedimiento. Y a ver, la presidenta de la Junta, pues claro, ¿qué te va a decir?, ¿no? Es decir, que no, que en fin, y que hará lo que pueda para que no. Pero una prueba de que sí... Es que ha adelantado las elecciones. Claro, que lo teme por lo menos, es que no se espera la sentencia y hubiera podido. Piensa que al PP, ¿cuándo realmente el torpedo le dan la línea de flotación? Con una sentencia en firme. Y con la utilización política de esa sentencia, legítimamente, ¿no? Los grupos parlamentarios más críticos cogen la sentencia, se van al Congreso y entre comillas, la lían. Raquel, cerramos contigo. Que esa sentencia, en el caso del Partido Popular, el caso Gürtel, sin todos los casos de corrupción anteriores que hubo del Partido Popular, no hubieran tenido el mismo efecto de moción de censura exitosa que tuvo, ¿no? De hecho, me acuerdo que días antes decía Mariano Rajoy de esa sentencia, total son 14 o 15 o 10 o 15 casos aislados, ¿no? Sí, pero... En el caso de Andalucía, yo también creo, coincido contigo, que la presidenta andaluza es un poco optimista si piensa que para nada y a ningún ciudadano andaluz le afecta ver a dirigentes La problemática de la moción de afecta, censura primera. era más compleja, había otras cosas. Brevemente, José estaba María, el tema por de favor. Cataluña, había otros temas ahí latiendo, ¿no? Y ya viste, la composición de la mayoría parlamentaria que emerge de ese debate, pues tiene, digamos, alianzas que son extrañas, si no son en una situación excepcional. Pero la sentencia contenía otra cosa que era dura de digerir, que era que señalaba al presidente. Y Pues eso es lo que aprovecharon los promotores de la moción. Lo vamos a dejar aquí, ya no tenemos más referente a la corrupción. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España y catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por compartir este rato de interpretación y análisis sobre estos asuntos. Gracias. Encantado, gracias a vosotros. Vamos ahora con la tumba de Franco, que sigue en el centro de la actualidad, hoy por lo sucedido esta mañana. Vamos a ver al artista